Muy buenas tardes. Hoy sábado 22 de junio del año 2019 nos vamos a permitir mostrarles 7 aspectos fundamentales, 7 puntos a seguir a la hora de elaborar, de hacer una declaración de renta de una persona natural, ¿cierto? El primer punto que tenemos que tener en cuenta es si la persona natural es o no residente fiscal, ¿sí? Para saber si se es o no residente fiscal, se tienen que tener en cuenta dos aspectos, ¿sí? Uno, si se es nacional; dos, si se es extranjero. Siendo nacional o siendo extranjero, hay un primer punto a revisar, que es el de la permanencia en el país. Toda persona que permanezca por más de 183 días en el territorio nacional en un periodo de 365 días se considerará un residente fiscal. Si la persona es residente fiscal, las consecuencias de esto será que tiene que hacer su declaración de renta en el formulario 210. Si la persona no es residente fiscal, sea nacional o extranjero, pues hará su declaración de renta en el formulario 110. Hay un segundo aspecto que se debe tener en cuenta, y este aplica solamente para los nacionales, y es que tengan en el territorio nacional un hijo menor de edad que sea residente fiscal, su cónyuge o compañero o compañera permanente también sea residente fiscal. Este solo hecho, siendo nacional, aunque viviera por fuera del país, también lo haría residente fiscal. Además, tener sus activos, sus ingresos o su patrimonio o sus bienes administrados dentro del territorio nacional cuando correspondan a una proporción mayor o igual al 50%. Es decir, si sus ingresos, patrimonio o activos que tiene en el territorio nacional representan un porcentaje mayor o igual al 50% con respecto a los mismos rubros a nivel mundial, esto lo hará residente fiscal. Insisto, la consecuencia de ser residente fiscal es que se hará entonces su declaración en el formulario 210 y que además tendrá que declarar los ingresos y la riqueza de fuente nacional y extranjera, lo que es lo mismo, los ingresos y la riqueza de fuente mundial. Mientras que el no residente hará su declaración en el formulario 110 y declarará solamente los ingresos y la riqueza de fuente nacional. Un segundo punto a tener en cuenta es si declara o no declara. El artículo 591 del Estatuto Tributario estipula que toda persona que sea contribuyente, es decir, que perciba ingresos, será declarante de renta, siendo nacional o siendo extranjero, ¿cierto? Siendo residente o siendo no residente. Sin embargo, el artículo 592 y el artículo 593 hacen unas excepciones a esta regla. Y dice quiénes no declaran renta. Pues en principio todos son declarantes de renta, a menos que cumpla con el total de las siguientes condiciones: que sus ingresos, sus compras y sus consignaciones sean inferiores a 1.400 VTs y que su patrimonio sea inferior a 4.500 VTs. Tiene que cumplir todas las condiciones para ser no declarante. Si no cumple todas estas condiciones, será declarante de renta. ¿Listo? Ese es el segundo punto a tener en cuenta. El tercer punto: debemos elaborar una lista de chequeo. Una vez ya sabemos que la persona es declarante, pues procedemos a hacer una lista de chequeo que debe corresponder a todos los ítems a contemplar dentro de la declaración de renta. Mirar qué rubros del patrimonio, entonces allí hablaremos de escrituras públicas, hablaremos de prediales cuando hablamos de bienes inmuebles, hablaremos de facturas de compra de los activos, del resto de los activos como vehículos, inventarios, propiedad, planta y equipo en general, maquinaria y equipo, semovientes, en fin. Para esto, pues debemos tener en cuenta cuáles fueron esos costos históricos, los costos de adquisición y eventualmente, dependiendo del activo, cuáles son los costos atribuibles.
Paso seguido, debemos verificar para solicitarle a nuestros clientes de dónde provienen o cuáles son sus ingresos y pedir los respectivos certificados. Debemos revisar con estos rubros de los ingresos. Es importante, recomendable validar las consignaciones que le han hecho en el año. No quiere decir esto que las consignaciones correspondan necesariamente a ingresos, pero es un buen mecanismo de control para verificar de dónde provienen las transacciones de nuestros clientes. Luego vamos a mirar qué costos y gastos tiene soportados, qué soportes tiene, facturas, documentos equivalentes, documentos idóneos para la procedencia de este tipo de costos. Al igual que revisaremos cuáles beneficios tiene, si tiene intereses de vivienda, medicina prepagada, eventualmente algún ingreso no constitutivo de renta, alguna renta exenta. Entonces, validar esto para entrar a buscar los respectivos certificados o los respectivos soportes. De igual manera, debemos de solicitar todos los certificados de retención en la fuente. Recuerden ustedes que los certificados de retención en la fuente que podemos tener en cuenta en la declaración de renta son los efectivamente realizados en el periodo. Y que deben estar debidamente soportados. ¿Listo? Ese sería el cuarto punto, que consiste, insisto, en una lista de chequeo. Paso seguido, procedemos como cuarto punto, a hacer una revisión de las declaraciones anteriores. ¿Para qué revisar las declaraciones anteriores? Pues es importante verificar allí, primero que todo, patrimonio líquido del año anterior. ¿Para qué? Para proceder a calcular la renta presuntiva y para tener la base del cálculo de la renta por comparación patrimonial. Adicional, debemos verificar que en estas declaraciones anteriores no existan pérdidas o excesos de renta presuntiva que sean susceptibles de compensación en el periodo en el cual vamos a realizar la respectiva declaración de renta. Adicional, para hacer auditoría de estas declaraciones y revisar el comportamiento de los costos versus ingresos, para revisar la presión tributaria, cómo está tributando la persona en el año o en los años anteriores con respecto a este periodo. ¿Todo eso para qué? Para buscar posibles errores, posibles omisiones que haya tenido el contribuyente, cosas que le falte por suministrarnos, información que falte por suministrar. Ese sería entonces el punto 4. Como punto 5, debemos proceder a identificar de dónde proviene cada uno de los ingresos para entrar a establecer a qué cédula corresponde cada uno de ellos. Porque saben ustedes que es fundamental, hoy tenemos 5 cédulas que las vamos a agrupar en 3 grupos, valga la redundancia, la vamos a dividir en 3 grupos en aras de determinar el respectivo impuesto, porque estamos hablando de la declaración de renta del año gravable 2018. Como punto 6, debemos determinar la renta por comparación patrimonial. Estimados colegas, una recomendación fundamental: no hagan una declaración de renta sin determinar la renta por comparación patrimonial. Las personas naturales normalmente somos desordenadas en este tema de los impuestos. Somos nosotros los contadores los que tenemos que entrar a ayudarles, a asesorarlos bien en estos temas. Y este es un muy buen argumento para uno hacer una revisión y saber que hay posible omisión de algún activo o de pronto algún préstamo que no se ha tenido en cuenta. En fin, en últimas, determinar la renta por comparación patrimonial para evitarle sanciones a nuestros clientes. Y por último, como punto 8, debemos establecer las estrategias necesarias para el año 2019. Recuerden ustedes que la ley de financiamiento estableció algunos cambios para las declaraciones de renta. Y basados en esta primera declaración del año 2018, pues debemos decirles cuáles son las estrategias a las que pueden acudir. Situaciones como que ahorros en cuentas AFC, aportes voluntarios a pensión, intereses de vivienda. De pronto establecerles que si están pagando un crédito de vivienda lo hagan a través de un débito automático de la cuenta de ahorros AFC para que logren allí el doble beneficio. En fin, lo que hay que buscar es plantearles qué pueden hacer para los periodos posteriores. Conclusión entonces,
Son 7 puntos que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una declaración de renta. Primero, determinar si la persona es o no residente, porque esto es fundamental. Segundo, determinaremos si es efectivamente o no declarante del impuesto de renta. Como tercer punto es establecer una lista de chequeo donde validemos toda la información de nuestro cliente. Como quinto, revisaremos declaraciones anteriores. Como sexto, vamos a identificar la procedencia de los ingresos para determinar a cuál de las cédulas pertenece. Como sexto punto, debemos hacer una renta por comparación patrimonial. Y como último punto, establecer las estrategias para el 2019. Estimados colegas, con esto que estamos buscando, hacer una declaración donde se dé un verdadero acompañamiento a nuestros clientes, donde nuestros clientes se sientan atendidos, se sientan satisfechos, sepan que los estamos asesorando bien, y considero que es lo mínimo que debemos hacer. Porque hacer una declaración de renta no es solo pasar unos números en un formulario de acuerdo a la información que nos entrega un cliente. No, es retroalimentar con ellos para prestar un muy buen servicio. En Wilgo SAS, que estamos haciendo estos seminarios, todos estos temas los profundizamos en cada uno de estos seminarios. Recuerden ustedes que lo hacemos simulando las 5 cédulas, estableciendo las 2 situaciones, si la persona lleva contabilidad y si no lleva contabilidad. Los 2 escenarios los simulamos dentro del ejercicio práctico que hacemos. Establecemos la renta por comparación patrimonial y cada uno de los ítems que hemos visto. Espero les sirva de apoyo a todos mis colegas a la hora de elaborar su declaración de renta, y que tengan un feliz fin de semana y hasta una próxima oportunidad.